Pues los niños de las escuelas dominicales pueden ir subiendo, niños y profesores, y vamos a ir dando paso a nuestro hermano y pastor Manuel Martínez, que hoy tiene a su cargo el mensaje de la palabra del Señor, así que vamos a estar muy atentos porque ya, si os recordáis la predicación de la semana pasada, lo que decía Abel era no solo escuchar el mensaje, sino también ponerlo en práctica. Que al final eso es lo que se va a notar. Así que vamos a estar atentos para recibir el mensaje de la palabra del Señor a través de nuestro pastor y después para ponerlo en práctica. Pues muy bien, vamos a ir al Señor y vamos a ir a la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Estamos en tu presencia con gozo, gratitud, en adoración, en alabanza. Y pedimos que ahora, al abrir tu palabra, nos bendigas, nos des esa luz que alumbra el camino y nos muestra cómo es tu voluntad para nuestra vida aquí en la tierra. Pedimos tu bendición y sobre todo que tu Espíritu nos guíe y también trate nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La verdad es que he estado tentado a predicar desde un taburete. Sí. Alguno a lo mejor os extraña. El Señor enseñó sentado y por eso no fue ninguna falta de reverencia, o sí lo fue. Entonces, pero es que hay algunas tradiciones que las tenemos muy arraigadas, ¿verdad? Y pensaba en hacerlo desde un taburete, no por nada, no por falta de respeto ni mucho menos, sino por expresar una actitud absolutamente calmada frente al tema que dije que íbamos a tratar. Porque hoy quisiera tratar el Evangelio y nuestro entorno actual. El día 1 de octubre tuvimos unas elecciones aquí y hubo un revuelo considerable. El Consell Evangèlic de Cataluña emitió un comunicado y otras entidades también. Entonces nosotros, creo que en la Iglesia, los ancianos estuvieron orando, estuvimos siendo conscientes y buscando al Señor en cuanto a esta situación. Hemos seguido pensando, hemos seguido orando los jueves. Quizás voy a pedir que me bajes un poquito el micro, ya chillaré si... Pues eso, hemos seguido orando, hemos seguido buscando al Señor e intercediendo por todas las personas. Pero aún creo que era necesario de alguna manera decir alguna palabra de la Escritura. Pero eso, lo quería hacer desde un taburete o desde algún sitio sentado, emulando esa paz y esa tranquilidad y esa no autoridad mía, porque yo no tengo, pero sí la autoridad de la palabra del Señor. En un sentido, no es el mensaje que más hubiera preferido. Yo cuando más disfruté fue ayer. Y todavía no disfruté mucho porque me hubiera gustado haber predicado no lo mismo que prediqué aquí, porque aquí estábamos todos creyentes, nos conocíamos, y fue un mensaje quizás un poco más para aclarar la reforma a creyentes. Pero me hubiera encantado haber predicado en las Ramblas, aunque hubiera sido 20 minutos en vez de 25 o 30. Pero esos son mis mensajes favoritos, llamando al pecador al arrepentimiento. Por otra parte, no puedo evitar de ver, y con cierta tristeza, cómo el tema de nuestra situación actual en Cataluña ha despertado tantas sensibilidades. De hecho, es que ayer fue una muestra. Y por cierto, yo entiendo que cada uno teníais vuestras cosas, pero me hubiera gustado ver más presencia de nuestra congregación, tanto en las Ramblas como aquí. Pero bueno, pasando página de eso, me ha dolido un poco cómo esta cuestión ha despertado tanta sensibilidad. De hecho, es que sí, está claro que tenemos que ser prudentes con nuestras manifestaciones públicas estos días y aglomeraciones de personas, pero me sorprendió el jueves cuando después de una clase abrí el WhatsApp y vi que bueno, quizás por
por lo que uno de los pastores que trabajaba en el ámbito de seguridad estaba experimentando, pues bueno, se acordó de sacar la aglomeración de las iglesias evangélicas, aunque tristemente igual no hubiéramos sido tantos, pero bueno, se quitó la aglomeración de las iglesias evangélicas de las Ramblas y se trajo aquí. Y fue curioso porque el sábado había una muestra de perros y estaban todas las familias corriendo para arriba y para abajo de las Ramblas, todos disfrutando de un día precioso de sol, de temperatura otoñal, que vamos, que no parece que es otoño, y nosotros nos vinimos aquí a celebrar aquí dentro. Yo creo, madre mía, hemos perdido una oportunidad, y creo que uno de los pastores así lo entendió también, de que fue un poco una pena. Pero bueno, días tiene el año para volver a salir a la calle, así que os espero allí cuando salgamos en otra ocasión. También me entristece porque a la hora de escuchar conversaciones de mesa, ¿no? Conversaciones de, no sé si de vestíbulo, espero que no, pero conversaciones de mesa, madre mía, cómo están los ánimos de exaltaos. A mí todavía no ha llegado ningún guardia a mi casa. Ni tampoco, no sé, o sea, nadie me ha preguntado por la calle, pero no sé, me veo aún queridos hermanos a quienes amo profundamente, defendiendo no sé qué ideas, y yo pienso, digo, ¿de verdad si estuviera el Señor sentado con nosotros estaríamos así de conmovidos por asuntos de nuestro entorno político-social? Realmente creo que no. Realmente creo que no, sinceramente creo que no. Y creo que posturas nos llevan a nosotros a tomar otras posturas y llega un momento que dices, ¿qué conversación es la que estamos teniendo? Por otra parte, también en otros lugares decían, bueno, no prediques de política, no uses el púlpito para la política. ¿Que no? Yo predicaré de sexo, de la política, de la sociedad, de ética. Predicaré de cómo conducir en la calle, porque en la Escritura encontramos guía para nuestra vida absolutamente. La fe no está en un rincón de nuestras vidas que cuando queremos un ratito a la semana lo abrimos y escuchamos al Señor y luego vivimos toda nuestra semana aparte del Señor. Todo lo contrario. El Señor gobierna los cielos y la tierra. Entonces, claro que vamos a hablar de política. Lo que no vamos es a defender ningún partido político. Por supuesto que no, no estamos aquí para eso. Pero vamos a hablar de política y de cómo, Señor, ¿cómo quieres que nos conduzcamos en estas cuestiones como creyentes? Tengo de cuidar de no animarme porque, como he dicho, quiero predicar calmadamente. Pero es verdad, a veces me apena que nos afecta esto más que la palabra de Dios o que nuestro testimonio. ¿Por qué no nos airamos más cuando alguien blasfema? ¿O por qué no cuando alguien vitupera la Escritura o cuando alguien, por qué no levanta así nuestra indignación? Pero bueno, ese no es mi mensaje. Quisiera predicar el mensaje en esta mañana de la misma manera que si por aquellas casualidades del tiempo y de la tecnología pudiera estar predicando en el Tíbet, donde por años y generaciones han estado luchando con India para poder solucionar su situación política. Igualmente en Hong Kong, colonia que fue en su tiempo de Inglaterra y que tiene un estatuto legal peculiar para ellos y que tiene tensiones con China para ver quién gobierna ahí y hasta dónde pueden usar su libertad. Me gustaría igualmente que mi mensaje pudiera ser aplicado en Groenlandia, ¿por qué no el País Vasco? También en Guam o en Mapuche, una tierra de Chile. Aquellos que venís de Chile a lo mejor sabéis mejor que yo qué es esto, pero dicen Internet que es una zona de dificultad política. Igualmente Chechenia o Córcega. Nos gustaría predicar de tal manera o abrir la palabra de tal manera que nos pudiéramos sentar con un hermano nuestro de esos lugares
y orar juntos, abrazarnos y partir el pan con Él. No importa cuál sea su parte o su perspectiva o su inclinación. En esta mañana me gustaría leer 3 pasajes de la Escritura y predicar 2 principios bíblicos que creo que nos pueden dar un poco de luz sobre cómo vivir en el tiempo que nos ha tocado. El primer pasaje, son 3 pasajes. El primero es para atestar un hecho, para dar evidencia de que lo que nosotros estamos en este momento padeciendo no tiene nada de original. Porque igualmente que he mencionado estas diferentes colectividades, naciones, culturas, de la misma manera, en el tiempo del Señor Jesús, estaban experimentando una situación todavía más grave que la nuestra. Porque desde el año 53, desde que el general Pompeyo de Roma invade Jerusalén y controla y subyuga Palestina, desde que por el año 27 se instaura César Augusto como una deidad, desde que Roma pone no a un judío, sino a un idumeo, es como que viniera, vamos a decir, por no usar similitudes parecidas, pero es como si fuéramos al gobierno de Castilla-León y en Valladolid instauráramos, con todo mi cariño y mi afecto, pero una persona de cualquier otra raza, sea gitano, sea persona de color, sea un hindú, lo pusiéramos como jefe de la Junta de Castilla-Aragón. Eso es lo que hizo el ejército romano con Herodes, un hombre tan cruel que no solamente mató a parientes directos de su familia, sino que el asesinato de los infantes de Mateo capítulo 2 ni siquiera se registra en la historia, porque no fue importante para él. Era tanta su crueldad que eso fue como cualquier otra cosa. Pues bien, en el tiempo del Señor Jesús, Palestina estaba ocupada por los romanos, gobernada por Herodes, y en medio de todo esto, en una tierra de Galilea, tierra de extranjeros, tierra que se había enfriado del judaísmo tradicional, junto a un área que se llamaba Decápolis, 10 ciudades que se habían aliado con el Imperio Romano para evitar que la dinastía de los asmoneos judíos impusiera sobre ellos un tradicionalismo judío. Y en medio de todo eso viene el Señor. Dice, Señor, ¿no hubieras podido venir en otro momento? Pero el Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de señores. Él no tiene respeto, que ahora voy a... Él viene en el cumplimiento de los tiempos, como dice Gálatas, el Señor fue hecho carne. Y cuando escoge sus 12 apóstoles, Mateo capítulo 10, primer texto, dice versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananita, o podríamos leer el cananista, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Qué curioso, parece que Mateo, que es el que escribe, tenga un deseo particular de mostrar, fíjate qué situación. Por una parte estaba él mismo, descendiente de una familia probablemente sacerdotal, por eso le llamaban Leví. Pero el que fuera del Leví no quería decir que tuviera ocasión de servir en el templo, porque a veces era tan grande la familia de Leví que no había trabajo suficiente para todos en el templo. Y evidentemente Mateo está sufriendo esa particularidad. Y entonces resulta que Mateo, con necesidad de recursos y de empleo, no se le ocurre otra cosa
que, frustrado de su propia nación, se ofrece al imperio romano ocupante para recaudar impuestos. Y no solamente eso, sino los publicanos eran famosos por exigir más impuestos de lo que a ellos les pedían, quedándose la diferencia. O sea que la corrupción que hoy nos asedia en la política ni mucho menos es nueva. Entonces, por una parte, Mateo, a quien el Señor le había dicho, sígueme. Y Mateo lo dejó todo. Lo dejó todo. Y luego tenemos a Simón, este Simón que no es hijo de Jonás, no es el primero, no es Pedro, es un Simón que no oímos tampoco después mucho de él, pero el cananita. Él era miembro de un grupo político activista vindicando la independencia de Palestina por medio aún de la violencia. Este es un terrorista. Es alguien de ETA, de la Kale Borroka. Y los dos estaban sentados y estaban escuchando al Señor. Aunque no lo dice la Escritura, pero evidentemente este Simón cananita también lo dejó todo por seguir al Señor. Y podía sentarse con su hermano, el Mateo, el publicano. ¿Se reirían juntos? ¿Tendrían momentos de debilidad? ¿Tendrían momentos de recuerdos y de roces? Yo creo que sí, porque tampoco vamos a hacer todo tan divino y tan de Walt Disney como si... No, tendrían su arraigo, su cultura, cómo ellos se han criado, sus preferencias, por lo que han luchado que, bueno, el Señor les ha salvado. Ellos, vale, lo han dejado todo, pero, a ver, que no puedes meter todo en un baúl, cerrarlo y olvidarte de ello. Entonces, esta es una realidad que el Señor nos pone aquí en medio del Nuevo Testamento, en uno de los 5 grandes discursos de Mateo, y donde Mateo toma el tiempo y la ocasión para decirnos, mira, estas dos personas totalmente opuestas estaban juntos, eran discípulos del Señor. Me pregunto si cuando el Señor los envió de 2 en 2, les tocó a estos juntos. Señor, yo voy al cielo, pero que no me toque con Mateo. Bueno, eso es atestar un hecho. Ahora, en segundo lugar, primer principio que me gustaría establecer en la Escritura. Vamos a leer Marcos, capítulo 12, versículo 14 al 17. Marcos, capítulo 12. Versículos del 14 al 17. Marcos 12. Bueno, leemos desde el versículo 13. Otra vez, hermanos, constatando que los problemas de nuestro tiempo no son únicos. Hay una cosa que he pensado, y yo os quiero decir con toda tranquilidad y que yo tengo mi sensibilidad. O sea, yo he nacido en Tarrasa. Mis padres no eran castellanos, pero cuando yo tenía 12 años yo estaba en medio de collas sardanistas y me iba los domingos a Plex a escuchar a la ciudad de Girona. Me acuerdo de esa cobla, cómo tocaba. Me acuerdo de ir a un concurso en Montcada y Reixac de coblas sardanistas, quedando el segundo con unos chicos más que éramos de Montcada, Santa María de Montcada. O sea, yo tengo mis inclinaciones, tengo mi simpatía, tengo mi identidad, o sea, no niego eso, pero ahora estamos mirando la palabra, ¿verdad? Entonces, que no es... ahora estamos hablando de religión, de espiritualidad. No. Estamos hablando de lo que gobierna nuestras vidas, lo que es lo primero y lo que debe gobernar nuestras preferencias. Aquí el Señor, Marcos capítulo 12, dice así: le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos, estrictamente hablando, habían salido más o menos
a raíz del año 164 a.C., cuando en la revolución contra Antíoco Epífanes, que había conquistado Jerusalén, que pretendía por ley oprimir la adoración de los judíos, que había desacrado el templo de Zorobabel, ya no el templo de Salomón, porque aquel había sido destruido por Nabucodonosor, pero el templo de los judíos lo había destrozado, había vertido en el altar caldo de puerca para profanar el templo de una forma espantosa para los judíos. Y ahí se levantan la familia de los macabeos para volver a recuperar la independencia, regir la tierra de Palestina como Dios entendían se lo había dado. Y entonces los fariseos eran tan amantes de la ley y de la fe en Dios que dijeron: nosotros no queremos entrar en el gobierno. Y la familia de los asmoneos se metió en el gobierno. O sea, por una parte tenemos los más estrictos, venerados por la gente por su fe y su religión, y por otra parte lo que tenemos son los herodianos, unos personajes tan liberales, tan abiertos de mente, que creían que Dios iba a restaurar el reino de Israel a través de ese idumeo cruel y profano. Y ahí los dos tienen una cosa en común. Dicen: vamos a probar a Jesús. Y le dicen al Señor: Maestro, fíjate cómo preparan, ¿no? Sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Esto era toda una ironía viniendo entre esas dos personas tan antagonistas y tratando de confrontar al Señor y de pillarle en sus palabras. Y dice: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Fíjate, no solamente dice si es lícito, sino le quieren empujar a una decisión. Y el Señor, percibiendo la hipocresía de ellos, les dice: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron y él entonces preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de su sabiduría, como Salomón en el pasado, pero como dice la Escritura, mucho más que Salomón en este lugar. Fijaos, por una parte, la Escritura reconoce que hay un aspecto de nuestra vida que tiene que ver con César. No podemos darnos la vuelta como si no existieran. No, vivimos en este mundo y tenemos César. Pero me gustaría que fuésemos conscientes de qué está enseñando aquí el Señor. Cuando dice: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Yo creo que el Señor no estaba diciendo que una cosa no tiene que ver con la otra. Creo que hay dos enseñanzas aquí. En primer lugar, es la supremacía de obedecer al Señor. Porque si bien César tenía dominio sobre las monedas acuñadas, Dios tiene dominio sobre nuestras almas, a cuya imagen hemos sido creados. Mucho mayor es el dominio de Dios que no el dominio de César. Pero en segundo lugar, y aquí es donde a lo mejor alguno empezáis a enfadaros conmigo, pero os pido que esperéis hasta el final, creo que este pasaje está enseñando que nosotros tenemos que, de alguna manera, aunque sea artificialmente, aunque no reconozcamos a César como Augusto, aunque no deseemos esa autoridad, debe haber un respeto. Es así. Esto es algo que los apóstoles entendieron y, digamos, los dos grandes líderes del Nuevo Testamento, como pueden ser Pedro y Pablo, los dos escribieron lo mismo.
Y creo que esto lo podría decir, y no he terminado, luego diré más, pero esto lo podría decir, como digo, en el Tíbet, en Hong Kong, en los kurdos que ahora están en Irlanda del Norte, Groenlandia, porque creo que son las palabras del Señor, no son las mías. No, mira, en eso no tengo elección. No sería fiel ni a vosotros ni al Señor si os dijera otra cosa. Romanos 13, del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿A un César? Sí, a un César. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Me gustaría subrayar esta frase, también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Por otra parte, el apóstol Pedro dice, por causa del Señor. O sea, no dice porque a mí me guste o no me guste, porque sea mi elección, porque sea mi inclinación natural, porque sea mi preferencia. No, por causa del Señor. Somos siervos del Señor, somos hijos de Dios, hemos nacido del Espíritu. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar, la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bien, entonces, quisiera reflexionar sobre 5 situaciones de nuestro mundo actual. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo, a una persona de Crimea, ¿sabéis de dónde digo? O de Estonia, Lituania, o de algún país que dice, mira, es que yo, fuera de la Unión Europea, que dice, es que yo cobro 200 euros y un apartamento pago 600 euros de alquiler, no puedo vivir. Así que vengo aquí, no soy legal, pero vengo. Y me pongo a trabajar como pueda, y si no es legal, pues vengo. Nuestra palabra sería, da a César lo que es de César. Cuando hacemos nuestra declaración de la renta y decimos, no, es que el gobierno es injusto, es que yo no querría de contribuir a ese salario garantizado mínimo que quieren implantar para todos porque hay gente que no trabaja y que tal y cual. El Señor dice, quien no trabaje que no coma, así que tienen que trabajar. Bueno, el Señor dice, sométase al que tributo, tributo. Y la persona que no trabaja deberíamos decirle igual, da a César lo que es de César. Nuestros deberes laborables. Me acuerdo de una persona que en un retiro dice, bueno, yo mañana, un funcionario, dice, yo mañana voy al trabajo, llego a las 10, empiezo a las 9:30, pero bueno, tengo ciertas libertades. Llego a las 10, abro mi Biblia, tengo mi devocional, tomo un cafetito y después pues empiezo a recoger algunos papeles y
reviso y empiezo a trabajar más o menos a las 10:30 o así. A mí me escandaliza eso. Y yo le tengo que decir, querido hermano, da a César lo que es de César. Por ejemplo, nuestro local, ¿sabéis que no cumplimos la normativa para minusválidos? ¿Sabéis que acústicamente tenemos problemas? ¿Que nuestros vecinos nos podrían denunciar y tendríamos que hacer una reforma a todo correr? También tenemos que decirnos, hermanos, demos a César lo que es de César y respetemos la legalidad vigente. ¿Qué tal si somos autónomos? Yo conozco lo que es, he sido 3 veces autónomo, pero además me acuerdo llevar los papeles para mi madre y ver, constatar, sobre todo que había meses, si bien eso era cierto para todos los meses, pero había ciertos meses que si yo exigía que hiciera una factura sobre cada dobladillo, cada subida de mangas, cada todo eso, registrarlo, pagar IRPF, no llegaba ni a cubrir gastos. Pero la palabra de Dios es la misma. Y le debo decir a mi madre, da a César lo que es de César. Entonces, dejadme volver a estos colectivos. Como decía un pastor, dice, si hay una persona en la iglesia que tiene una necesidad, dice, decía un pastor, yo sé que no es legal el hecho de decirle, mira, limpia la iglesia y te pagamos a 6-7 euros la hora, es una ayuda para que puedas comer. Y el pastor decía, pues yo lo considero alegal. ¿Qué diremos? Pues que sí, está bien. O sea, vamos a ser tan escrupulosos que no nos podemos mover si todo es de acuerdo a lo que está escrito. No, a veces hay ciertas posibilidades. Nuestra declaración de renta, si tu jefe, me acuerdo cuando mi jefe me pagaba casi la mitad de mi salario en blanco y la otra en B. Y llegaba la declaración de la renta y ¿qué hago? ¿Denuncio a mi jefe? Pues yo dejaba que lo automático funcionara, porque dices, yo vivo en un mundo que las leyes no son puras ni limpias ni se ejecutan con pureza. Así que yo vivo en este mundo y permitidme, utilizo todas las posibilidades que tengo dentro de la ley. Vivo para el Señor, intento dar a César lo que es de César, pero al mismo tiempo utilizo todo lo que puedo. Deberes laborales. Nuestro local. ¿Por qué no empezamos mañana y empezamos a aislar y nos gastamos aquí, por ejemplo, aquello de 250.000 euros para acondicionar nuestro local a la normativa vigente? Pues porque el ayuntamiento no nos lo está exigiendo hoy. Entonces nosotros nos beneficiamos de ese pequeño vacío legal o esa situación que no dejamos de dar a César lo que es de César, pero nos permite estar en otra situación. Y nosotros realmente nos estamos aprovechando. Porque esa escalera de ahí atrás, el hecho de no tener un ascensor en la segunda planta, el hecho de tener una madera para entrar en todo eso, yo no soy arquitecto, si está por aquí Marc nos podría decir todo lo que está en contra de normativa, pero nos aprovechamos. ¿Estamos dejando de dar a César lo que es de César? Creo que no. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Volvamos a Cataluña. Y aquí no quiero defender a nadie, pero estamos en una confusión legal, estamos en una situación conflictiva de 2 frentes que presentan 2 posibilidades. Entonces, hermanos, entiendo yo que cada uno utilice esa libertad legal para lo que crea, no pasa nada. ¿Me voy a escandalizar yo?
O sea, voy a exigir una legalidad implacable hacia unos, mientras yo en otras cosas tengo una manga ancha. Creo que no es justo. Creo que yo no he hecho esta situación legal. No la he producido. Yo no he producido dos legalidades en Cataluña, pero las hay. Entonces, intento dar a César lo que es de César. Pero si hay personas que por su sensibilidad, por su cultura, ellos desean abogar por fomentar sus valores, el entorno que ellos desean públicamente, mientras el Señor sea el Rey, mientras no se quebranten otros principios bíblicos, que usen esos lugares de posibilidad legal. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me acuerdo una vez que estaba en un campamento en Navarra y entré en una discusión con un hermano muy vasco y yo le dije mi experiencia, porque viví 8 años y medio en un pueblo que gobernaba Euskal Herritarrok con dos concejales del PP siendo escoltados, en un pueblo de 1.540 habitantes. O sea, el hermano suizo dice, no pasa nada. Dice, en Suiza hay unos que son de unos cantones, otros de otros unos tienen una opción política, otros, y no pasa nada, se puede hablar sin ningún problema. Pues ¿por qué nosotros no? ¿Por qué me pincha o por qué me hace daño que una persona se sienta de un lado o de otro? Si ha crecido de una manera, mientras dé a César lo que es de César. Ahora, como dice la Escritura, si alguno padece, que padezca como cristiano. Porque a veces, en cualquiera que sea nuestra inclinación, nuestra postura, nuestra involucración en nuestra sociedad, nos podemos ver que nos metemos tanto que somos más de lo que nos metemos que no creyentes. Por ejemplo, ayer me estaban diciendo de una querida hermana que por su inclinación puso una bandera en su balcón, en un pueblo que era totalmente en contra a la bandera que estaba poniendo. Y entonces ella pensaba que era su opción legítima. Bueno, yo creo que sí. Ahora, ¿era necesario? Y ella pues puso su bandera y ella tenía todo el derecho, y tenía todo el derecho, pues sí. Pero puso su bandera y tal y cual, y bueno, la conocen en todo el pueblo como la seguidora de esa bandera. Y entonces es para decirle, bueno, querida hermana, ¿quieres que hagamos un curso de 5 días de una hora feliz de niños en tu casa? Y vamos por el pueblo e invitamos a niños para que vengan a tu casa, y me parece como que no. ¿Por qué? Porque te has involucrado tanto en tus aspectos políticos que has perdido tu efectividad en el Evangelio. Entonces, si alguno padece, que nuestro esfuerzo, que sea por el Señor, que sea por causa de Cristo, y no importa cuál sea tu sensibilidad o lo que sea, pero que te conozcan porque amas a Cristo. Y si te persiguen, que sea porque amas al Señor y hablas del Señor. Segundo principio que quiero leer, que me parece quizás más importante de lo que acabo de leer ahora mismo. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, comenzando desde el versículo 19. Y esto, recordando, por ejemplo, Gálatas 3, no hace falta que abráis ahí, lo voy a abrir yo. Cuando dice
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice, ya no hay judío ni griego. Los judíos decían que los gentiles eran la creación de Dios para alimentar las llamas del infierno. Los griegos de los judíos, pues otro tanto. Pues en Cristo, cuando estamos vestidos de Él, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pues dice 1 Corintios capítulo 9, por lo cual, hablando Pablo de la necesidad de anunciar el Evangelio, dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, me he hecho como si yo estuviera sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, porque estoy bajo la ley de Cristo. Todo esto me he hecho de todo, a todos, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, dos principios esta mañana me gustaría compartir de la palabra. Yo no los he escrito. Hay ciertas cosas en la Escritura que me daría mucha paz si no tuviera que predicar de ello. Pero creo que he de ser fiel a vosotros, he de ser fiel al Señor y fiel a la palabra. Entonces, en primer lugar, en lo que puedas, hermano, demos a César lo que es de César. Eso no quiere decir que no utilicemos todo lo que legalmente es posible para expresar nuestro sentir y nuestra preferencia, pero demos a César lo que es de César. Pero el segundo principio es este. Fijaos, ¿qué está por encima, según Pablo? ¿El Evangelio o las costumbres de las personas? Creo que es el Evangelio. Pero si tú lo vieras desde fuera, ¿qué verías? Verías que Pablo, mira, ahí está como si no tuviera ley, ahí se porta como si fuera un judío estricto, ahí se tal, ahí se cual. Una cosa es lo que la gente ve de fuera, pero Pablo no estima ni su cultura, ni ser fariseo de fariseos, ni ser en cuanto a la ley celoso como nadie. Él no estima nada de eso, porque lo que él quiere es que personas acepten a Cristo. Entonces, por ese motivo, él estima, como dirían Filipenses, todo como basura. Y entonces, por servir a los demás, está dispuesto a todo. Dejadme preguntaros, aquí sí que tengo que preguntaros porque yo siempre predico en castellano. ¿Estaríais dispuestos a sacrificar unas cuantas predicaciones al mes, por ejemplo, en catalán, para alcanzar a los catalanes? ¿No deberíamos hacerlo? ¿No deberíamos ser más sensibles? ¿Estar dispuestos a despojarnos de todas nuestras vindicaciones para lograr comunicar el mensaje de salvación? ¿Por qué en catalán solo se oye lenguaje católico? ¿Por qué no se oye lenguaje evangélico? Me acuerdo en Logroño cuando le decía a un hermano que quería venir a Cataluña y que, bueno, igual tendría que desempolvar mi nunca hablado catalán para poder compartir la palabra del Señor. Y este hermano me decía, dice, entonces los inmigrantes, con mucho amor a vosotros que venís de fuera, dice, los inmigrantes no irán a tu iglesia. Yo, misionero, digo, mira, ¿sabes qué? Dejo a un lado lo del catalán porque tal, y entonces contra más rápido pueda yo plantar una iglesia y decir, mira, en mi grupo de iglesia somos 5, 12, pues por eso dejo a un lado el catalán y... ¿Debo hacerlo? Creo que no.
Creo que no. Yo no predico en catalán porque no puedo, todavía. Pero creo, hermanos, que más que discutir, con perdón, pero lo voy a decir porque creo que es lo que el Señor diría, en vez de discutir en contra de los catalanes, lo que tendríamos que hacer es llorar por ellos y estar dispuestos a identificarnos y a ponernos en sus zapatos y hacernos a los catalanes catalanes por amor del reino de los cielos. Lo que pasa es que a veces en la Iglesia parece que nos interesa más que nos alimenten a nosotros. Yo quiero una religión que me satisfaga, yo quiero una Iglesia en la que yo me sienta a gusto. O sea, yo quiero que cuando cerremos las puertas de nuestra Iglesia, pues yo esté bien. ¿Ah, sí? Pablo no haría eso, al revés. Pablo abriría las puertas y diría, a ver, ¿cómo es la gente? Pues voy a ser como ellos porque quiero colaborar con el Evangelio para que puedan convertirse. ¿Por qué es? Y yo soy catalán y desde el año 78 que acepté a Cristo estoy en iglesias en Cataluña, bueno, luego me fui mucho. Pero tengo que preguntarme, ¿por qué la Iglesia evangélica no ha conseguido comunicar el Evangelio a los catalanes? ¿Por qué es un reducto el 4 o 5% de algunas iglesias que usan el catalán como lengua vehicular? ¿Por qué no nos lanzamos por amor a aquellas personas que no conocen a Cristo? De verdad, me encantaría. Yo hablaría todo lo que pueda, no solo catalán. Me gustaría desempolvar pues, todos los idiomas que he estudiado en algún momento de mi vida para identificarme con cualquiera de la calle, porque espero que el Señor les salve. Bien, para terminar, ese es el segundo principio que quería compartir. El primero, demos a César lo que es de César. Está bien, aprovechemos las oportunidades legales que tengamos para expresar nuestro sentir y no censuremos a otro hermano que haga diferente que nosotros o que sienta diferente que nosotros. Dejemos la plena libertad. A lo mejor necesitamos nosotros mismos mostrar a Cristo, mostrar la misericordia, la empatía de Cristo para ganar a ese hermano a Cristo. Y si tú piensas que un hermano, porque enfatiza demasiado su cultura, es demasiado tal, vigila que tú no seas demasiado cual. Porque yo encuentro algunos que, están dispuestos a no sé qué, y digo, estamos en las mismas, no hemos cambiado. Entonces, uno, demos a César lo que es de César, pero luego, en segundo lugar, sobre todo, si el Señor y los apóstoles se hicieron de todo a todos, ¿por qué nosotros no les imitamos también? Y si hablamos con una persona que es de otro país, hablaremos su idioma. Y si vivimos en un país o en una tierra o en una zona donde se habla catalán, donde tienen ciertas sensibilidades, donde pues vamos a ello. Yo estoy decidiendo si me voy a ser socio de un sitio o de otro, porque quiero hablarles del Señor. A mí no me sacia venir a un local, me alimenta espiritualmente, pero me alimenta para salir a la calle y decir a otras personas diferentes que yo que pueden ser salvos y conocer a un gran Dios como nosotros conocemos, sin tener que cambiar de cultura. La Iglesia, con esto termino, debería ser hospital y hogar de acogida para todos los hombres y mujeres sin excepción, sin respeto a raza, a sexo o condición social. Deberíamos ver a Dios reinando en nuestros corazones. Ese es nuestro llamado, tanto si personal y legítimamente nos inclinamos a un lado o a otro. En conclusión, no sé lo que esperabais, si alguien dijo, pues Manuel se ha quedado muy corto o no se ha implicado en esto o en aquello.
no sé, yo he escogido unos pasajes de la Escritura que entiendo tienen que ver sobre nuestra situación. Y termino con una reflexión. Hubo una época en la historia, hace unos siglos, que no había ni españoles, ni catalanes, ni asturleoneses, ni andaluces, no, habían igual celtas e íberos. Y el cristianismo llegó y salvó a corazones. Dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán y su palabra no pasará. Así que habrá un día en el futuro que tampoco no habrá ni España, ni Cataluña, ni Andalucía, ni nada de eso. Todo eso se olvidará, será consumido. Hermanos, vivamos para, como dice Hebreos, ese reino inconmovible. Y estemos dispuestos, de verdad. No tengáis una comida machacando al otro. Respetemos, amemos, sobre todo si son hermanos. Respetemos que no toda la gente ha crecido con la misma cultura ni con la misma sensibilidad. Vamos a amarles, somos uno en Cristo. Y si alguno todavía no lo es, ¿sabes qué? Hablamos catalán, ruso, iraquí, lo que sea. Por cierto, y perdonar porque dijo que iba a terminar, el chico que vino ruso el día 1 de octubre aquí, ¿sabéis por qué se convirtió? Porque hubo un hermano que tenía el coco suficiente para poder dar en Estados Unidos estudios bíblicos en ruso, francés, español, además de inglés, y hablaba otros idiomas que no tenía audiencia, pero porque alguien quiso ponerse a disposición y al servicio de otros. Y una vida rescatada y otras allí en San Petersburgo. Que el Señor nos ayude a nosotros a esa realidad.